que este relato sea un tributo para mi abuelo, que falleció en 1991 a los 92 años, gracias a Dios en la tranquilidad de su cama, en su pueblo donde nació. A mi abuelo se lo trajeron a vivir a la ciudad por ahí de los años 70, porque ya todos los hijos estaban instalados aquí, y no querían que estuviera solo y tener a la mano hospitales por si algo se complicaba. De niño, cuando platicaba con él, me contaba un montón de historias sobre su vida en el rancho y eran muy increíbles. En sus últimos días, mi abuelo se quiso ir para su pueblo, y como unos tíos habían comprado terrenos y estaban fincando, se mudaron para allá, para estar con él y supervisar las obras. Cuando falleció, nos fuimos toda la familia a pasar el novenario de aquel lado, y allí fue cuando conocí la verdad sobre mi abuelo. Desde el velorio nos quedamos los adultos al café, y conocí un amigo de mi abuelo, que se conocían desde los 8 años. Cuando le pregunté por las cosas que me contaba mi abuelo, pensando que todo era alucinación de él, el señor no me dejaba terminar cuando me lo confirmaba. Cosas como que mi abuelo en verdad corrió caballos de carreras, y de hecho, una de las primeras remodelaciones del templo se hizo con dinero que el pueblo apostó a que le ganaba. También una de los cristeros, donde se querían llevar a su hermana, y él los enfrentó, y lograron regresar a casa a 2 muchachas que ya se habían robado. Con la idea de que todo podía ser real, y más porque los chicos y viejos del pueblo me lo confirmaban, le tuve que preguntar sobre el mentado toro que caminaba en 2 patas, porque de niño esa historia siempre me la contaba y yo juraba que era real. El señor solo me arrimó su taza de café, como pidiendo que se la llenara, y me dijo que escuche, y cuando se soltó el señor, todos en el velorio estábamos escuchando la historia. Al parecer, en esas épocas mi abuelo le encantaba el vino y apostar, y estando en las cantinas jugando baraja, seguramente algo salió mal con alguien, porque le dieron un tiro en el brazo, y a duras penas logró escapar, pero se fue desangrando por todo el muladero para llegar a la ranchería. Mi abuelo comenta que era de noche, y fue tanto su susto que ni tomó su caballo, y se fue caminando, y cuando ya no pudo más, se arrimó a un árbol a descansar. Estando allí, vio que de la loma había un toro pastando, y mirando su silueta, se veía que era macizo de cuerpo y cuernos, pero mi abuelo pensó que mientras estuviera caminando quieto, derecho y sin molestarlo, no había razón que le hiciera algo. Cuando pasó a un lado del toro, este no lo volteó a ver, pero delante del animal estaba un señor ya viejo, muy delgado y desaliñado, y estaba metiendo una varita a un hoyo de la tierra, sacando hormigas y se las comía. Eso sacó de onda a mi abuelo, porque como eran épocas de cristeros, no había mucho forajido en las rancherías, y en aquellas épocas no existían los indigentes. Aún, tapándose la herida del brazo, los pasa, y el viejo lo ve y le grita que si no tiene un pegue de alcohol que le regale, pero mi abuelo hizo el que no escuchó y siguió su camino. El viejito se para y se apresura el paso para alcanzarlo, y le dice de nuevo que si no tiene un pegue de mezcal o vino, y mi abuelo lo ignoraba. Una última vez le preguntó, pero en esa ocasión le estiró la mano tratando de meterla a su bolsa, y mi abuelo, con su mano buena, le aventó la suya y le gritó que lo dejara en paz, que él no tenía alcohol, y entre el manoteo empujó al señor, y este cayó de nachas al suelo. Mi abuelo apretó el paso, y escuchó cuando el viejo pega de chiflidos, como hablándole al toro, y cuando mi abuelo voltea, vio como el toro, bufando con fuerzas, se paró en 2 patas y se puso erguido como persona. Fue tanto su asombro que, a pesar que el dolor era enorme de la bala en su brazo, lo soltó para poder correr con mayor fuerza, y de reojo volteaba, y el toro corría en 2 patas detrás de él. Estamos hablando que parado medía casi 2 metros, pero por fortuna no era tan rápido, pero sí lo suficiente como para que mi abuelo dejara el alma corriendo, y estuvo por todo el monte hasta que logró perderlo en los peñascos donde había piedras, y el toro ya no se metió. Allí se amaneció mi abuelo todo cansado, desangrado, y él comentó que ya estaba viendo su fin. Por fortuna, como era alguien muy conocido y querido en el pueblo, alguien que estaba en la cantina cuando tuvo el pleito lo reconoció y fue con el chisme a su ranchería a dar aviso que mi abuelo estaba lastimado, y todo el pueblo salió a buscarlo por la zona. Cuando al fin lo encontraron, lo salvaron de puro milagro. Le sacaron la bala y tardó cerca de 3 semanas en recuperarse. Ya estando mejor mi abuelo, contó lo que pasó, y lejos de querer cobrar venganza por el plomazo que le dieron, él estaba con una sola cosa en la mente: buscar al viejo con su toro. Para esto, ya tenía días que habían escuchado que había un señor que no era de la zona y molestaba a las muchachas cuando iban a los pozos y el arroyo por agua, que a lo mejor era el mismo, y apenas mi abuelo pudo levantar su pistola con ambos brazos, se juntó a 2 valientes del pueblo y fueron por él. Durante 2 meses patrullaron la zona y no vieron nada, pero escuchaban que en tal loma se veía movimiento extraño. Para esto iban a hacer las fiestas de un pueblo vecino, y los organizadores le dijeron que ya le parara su búsqueda porque estaba asustando a las familias, y luego no iban a querer cruzar las brechas para ir a las fiestas,
por medio de encontrar esa mentada cosa que mi abuelo vio y la gente le creyó ciegamente. Mi abuelo ya estaba muy estresado y ansioso esos días, pero por desgracia, a la semana se corrió el chisme que una parejita de novios de un pueblo vecino estaban de risueños entre los matorrales y de un sendero cuando apareció un señor todo sucio y le pidió un curado o un mezcal al muchacho. Él le dijo a su novia que se fuera para su casa y fue lo último que supieron del muchacho. Mi abuelo supo que era el viejo del toro. Mi abuelo entendió que estaba haciendo todo mal. Empezó ahora él solo a caminar en las noches con unos pomos de curado de caña esperando a ver el viejo, y una noche fue así. Lo vio de nuevo en el suelo con un palo sacando hormigas y comiéndolas, y ya con la sangre caliente mi abuelo se le acercó y lo amagó diciendo que tiene alcohol, que le compartes y le dice dónde está el muchacho del pueblo vecino que se perdió. Para esto mi abuelo tenía presente que si se le aparecía el toro podía escapar de él solo corriendo. Era enorme e imponente, pero no era rápido. El viejo como que no estaba cuerdo, pero sí dio a entender que seguro ya se lo había echado todo el toro, o si no, los alacranes ya hicieron de las suyas, y mi abuelo enojado le metió un cachazo al viejo, y este ni sin mutavo se quejaba, solo se ponía a balbucear mientras agarraba el palo y de hormiga por hormiga se las comía. Cuando mi abuelo sintió el tufazo del toro por su pelaje, se dio la vuelta y en efecto ya venía corriendo hacia él, pero mi abuelo supo que no era el momento y se fue corriendo para su pueblo. Hablando con la gente del pueblo, con información, llegaron a la conclusión de dónde sería el lugar y era una cueva que estaba como a 3 horas a caballo al norte del pueblo. Antes la gente iba a minarla buscando ópalo, pero un día se infestó de alacranes y mucha gente sin saberlo se metía y al ser picado por los animales, la poca luz y el poco aire no lograban salir. El papá del muchacho que se perdió se acopló porque él quería el cuerpo de su hijo y si había esperanzas que estuviera allí, él lo iba a intentar. Eran como una docena de hombres y el plan era simple: meterse a buscar si estaba el cuerpo del muchacho o indicaciones que el toro estaba allí y de ser así, hacer una fogata en la entrada, topar de humo la cueva y taparla con piedras para que se ahogara el animal. Mi abuelo entró con el papá del muchacho y ellos sabían que los alacranes los iban a picar, pero ese era el momento de los valientes y no se daba un paso atrás. Entraron y por desgracia encontraron muestras que el hijo del señor estuvo allí, pero seguramente el animal hizo lo peor. Al ver lo obvio, el papá del muchacho dijo que por lo menos sabe que ya está con Dios. Triste, le dice mi abuelo que ahora solo toca hacer lo correcto, y entre los dos se pusieron a gritar con todas sus fuerzas, hasta que al fondo se escucha el resoplido fuerte de un toro. Se salieron corriendo de allí, pero al escapar, el ruido, los movimientos de ambos les picaron los alacranes, pero lograron salir y estando fuera se tiraron al suelo, y los demás rápido hicieron lumbradas con alta rama seca y humearon toda la cueva. Taparon la cueva entre todos y se empezó a escuchar cómo del otro lado unas pezuñas golpeaban las piedras y entre el rebuznado se escuchaba que gritaban «no», pero poco a poco dejaron de escuchar los gritos. La curandera del pueblo ya estaba lista para curar las picaduras de mi abuelo y las del señor. Velaron allí unos días y cuando ya todo parecía controlado, encontraron al toro a la entrada, todo tieso. Su forma aún era como de humano y estaba en 2 patas. Todos lo vieron y le fueron a hablar al cura del pueblo. Cuando lo trajeron, él no lo dijo 2 veces y afirmó que eso era un soldado del diablo, y lo cremaron y enterraron con su respectiva misa cristiana. Mi abuelo y el señor libraron las picaduras de alacrán y todo se calmó, y sobre el señor extraño que comió hormigas ya jamás se volvió a ver. Cuando el señor acabó la historia se me hizo muy padre escucharla de otra boca, y después me dijo que si quería ver los cuernos del toro. Los cuernos se lo quedó la familia del muchacho que falleció, y yo me saqué de onda, porque pensé que eso ya era cotorreo. Pero de entre la gente que estaba escuchando la historia, estaba un bisnieto de esa familia. Se para y me dijo que ahorita venía, y no me lo van a creer. Se trajo los cuernos de ese mentado toro. Yo no sabía qué pensar, porque al ver a toda la gente del rancho, me confirmaron que eso era verdad. A sus abuelos les tocó sacar al hombre toro para enterrarlo. De hecho, 2 de los presentes dijeron que estuvieron allí cuando sacaron al hombre toro de la cueva, ya sin vida, y en verdad era un minotauro, y me dijeron que si quería podíamos ir mañana temprano a donde lo enterraron, pero allí fue cuando entendí que no debía de ver dónde lo enterraron para confirmarlo. Lo que debía era pedirle perdón a mi abuelo por dejar de creerle su historia. No soy quien para dar consejos, pero siento que debemos de escuchar más a los abuelos. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.